sino que son situaciones normales, que, viste, que hay que ir pensando con anticipación. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? A ver. Ustedes lo saben. Es justamente la predicción de impactos ambientales negativos. En cualquier obra, hablabas de los pluviales, ¿no? De la construcción del asfalto en Cami Norte, en Santa Clara. ¿Por qué va acompañado de un estudio de impacto ambiental esa obra? Cualquier obra, prácticamente cualquier obra. Eh, ¿No? Porque justamente hay que incorporar Mm. eh, la predicción de impactos a lo que se hace, digamos, a las actividades del proyecto, ¿no? O sea, más claro imposible. Sí, sí. No sé cómo, cómo decirlo. Muchos oyentes iban en esa línea. O sea, es así de simple, de complejo, porque hay que estudiarlo el tema, ¿no? Alguna oyente decía, bueno, no hay ningún estudio. Esto no es que es optativo, los estudios ambientales que forman parte del proyecto de obra. Es obligatorio, ¿sí? O sea, tiene que ver con esto. Ujú. Pero bueno, es un temita que hoy surgió decíamos, ¿no? Que íbamos a charlar de todo un poco, esperábamos mensajitos de los oyentes, yo estuve haciendo difusión de la columna como para que participen. Hoy el tema es este, Bueno, pero porque coincidís con esto último. Yo me quedo con también un mensaje que mandaba Nicolás hace un rato que decía, bueno, acá hablamos de cambio climático, pero está todo bien con el cambio climático, existe, habrá que combatirlo, son procesos largos, como vos decías, etcétera, etcétera, pero acá hay una cuestión de ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial, algunos piensan que simplemente es una cuestión de saber dónde se pueden hacer prefabricadas y dónde no, pero es mucho más complejo que eso. por supuesto, es responsabilidad del municipio del ordenamiento territorial y ambiental de cada distrito. eh, y son cuestiones desde muy básicas como la planificación de la red vial, la gestión de los residuos. Ujú. Este, así que son cuestiones básicas que coincido, yo lo decía por ahí, espero que ser claro ahora, lo decía recién, no hay que apelar al cambio climático como excusa. A ver, es cierto, ¿no? Que puede haber eh, año a año un aumento de las precipitaciones. Eh, Además es una cuestión estacional, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, año a año puede haber un aumento de las precipitaciones, pero no hay que apelar al cambio climático, al calentamiento global, como Solamente. excusa para decir nos tapó el agua, no pudimos gestionar esto de la mejor manera. Yo creo que, bueno, es cierto, no es para cargar las tintas sobre la gestión municipal, pero digo, es cierto que puede haber una precipitación extraordinaria, ¿no? 120 milímetros en una noche Es un es como montón. mucho. Ujú. Pero digo, por eso está todo esto de la prevención, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer cuando ocurra esto? Porque sabemos que va, o sea, ya se sabe que van a ocurrir lluvias extraordinarias, mareas extraordinarias, tormentas muy fuertes, que la intensidad y la frecuencia de las tormentas va a ir en aumento, ya está eh, yendo en aumento. Ujú. Entonces, se sabe. Y por eso el proceso de evaluación de impacto ambiental. Y por eso la participación ciudadana, que de vuelta no es optativa, es obligatoria. La Ley General del Ambiente de la Provincia de Buenos Aires está prevista y obliga a los estados a eh, gestionar los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Para todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, incluido, por supuesto, el plan de ordenamiento territorial y ambiental de cada distrito. Ok, en este contexto, hoy escuchamos muchas cosas, ¿no? Entre una de ellas, por ejemplo, había alguien que decía, bueno, pero es cierto, el agua desemboca en el mar, de donde venga,
pero no puede ir todo, tiene que estar ordenado eso también, y hablaban, ¿no?, del Arroyo Los Patos, por ejemplo, Camel Norte, o la mismísima Avenida San Martín, que es una bajada que parecería ser un desagüe natural. Digo, ¿qué hay en cuanto al ambiente, el cuidado del ambiente, y esto que hoy, ¿no?, que por ahí es una sorpresa para todos, pero este temporal, pero decir, che, esto del agua, ¿a dónde se tiene que ir? ¿Cómo tiene que escurrir? ¿Es una cuestión natural? ¿El hombre tiene que participar? ¿Hay también estudio de impacto ambiental para esto? Ahora no lo tengo, no lo tengo. Ahí Decía, está, ahí está. hola, hola. Lo que te decía es que el estudio de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental, el proceso completo de evaluación de impacto ambiental, que como te decía incluye la participación ciudadana, o sea, Ujú. instancias de participación, ¿no? Donde los vecinos van a volcar sus inquietudes, sus consultas, eh, sus pareceres, habiendo tenido contacto primero con el proyecto. O sea, la comunicación es muy importante. La vez pasada hablábamos del Acuerdo de Escazú y hablamos de uno de los principios del Acuerdo de Escazú, que era el principio de máxima comunicación. O sea, los estados tienen la obligación de hacer todos los esfuerzos y por todos los medios y soportes y, digamos, atendiendo a la diversidad eh, digamos, tratando de saltar barreras en cuanto a la comunicación, tratar entonces de hacer llegar cada proyecto a la comunidad y gestionar los mecanismos de participación, Ok. ¿no? De consulta, de volcar sus inquietudes sobre el proyecto, sus dudas, sus reparos. Bueno, entonces cualquier proyecto tiene implícito el proceso de evaluación de impacto ambiental, por supuesto la construcción de caminos, la pavimentación y la construcción de desagües pluviales. Mira, los desagües pluviales en la costa son una de las principales causas de erosión. Viste ¿Ah, que cuando sí? uno empieza a pensar algo o a tener algo en la cabeza, lo ves con mayor frecuencia. Yo hace un tiempo cuando voy por la costa, voy mirando la cantidad de descargas pluviales que hay en la línea de costa, es impresionante. Eso no se Y puede. si mirás un Pero eso, por eso poquito no se más, puede, eso un no se puede. segundo. Bueno, ¿Cómo es el tema ahí? no se puede. A ver, tiene que estar aprobado Ok. eso. No, no es que un vecino o el municipio, che, vamos a hacer la zanjita por acá, la descargamos a la playa. Mm. Listo, ya está, nos vamos. No, tiene que estar documentado y tiene que estar aprobado. ¿Por qué? Porque, bueno, cada obra que se hace genera un impacto ambiental. Positivo o negativo, neutro, casi no existe, pero seguramente muchas de las cosas que se hacen generan un impacto ambiental negativo. Hay que, en todo caso, saber que va a existir y ver cómo se gestiona eso. Yo estoy seguro de que muchos de las aguas pluviales el agua pluvial, del agua de la lluvia, que se vehiculice y llega a la costa, no tienen un estudio de impacto ambiental Claro. previo. Previo, siempre es previo. Ujú. Siempre es previo. Antes de que se haga algo, hay que evaluar ambientalmente ese proyecto. Bueno, Y acá después tengo, se tengo hace. mucho, Si se tengo, aprueba, se hace. tengo muchos Ojo que quien mensajes. aprueba tiene una responsabilidad. Ok, tengo muchos Sí, mensajes. El perdón. primero dice, el ambiente no tiene que ser ordenado, lo que se tiene que ordenar son las actividades humanas en los territorios y ese ordenamiento tenemos que participar todas las personas. Y acá dicen, hay algunas palabras que son claves. Planificación, prevención, gestión de riesgo. ¿Coincidís? Sí, en términos de evaluación ambiental se habla así de prevención. eh, y también un concepto relacionado es el principio precautorio que está no solo en el Acuerdo de Escazú, sino en la Ley General del Ambiente de la Nación y en la de la provincia también. El principio precautorio, si vos para determinada acción humana, sobre todo, no habiéndolo estudiado, Mm, no, de todas maneras, no tenés eh, un escenario claro de cómo va a impactar eso, bueno, no se hace. O se buscan alternativas. ¿Eh? Alternativas es una palabra también importante ok. a un proyecto. No es que un proponente de obra presenta una obra y dice, bueno, lo vamos a hacer así. ¿Se aprueba o no se aprueba? Se presentan alternativas y el Estado puede decir, bueno, no, mire, vaya por esta otra alternativa.
porque va a tener más beneficios y menos riesgos. Ok. Gestión de riesgos, sí. Los riesgos ambientales, estamos hablando de lo ambiental. Entonces, prevención, precaución, mitigación y adaptación. En todo caso, la adaptación es algo que tiene más que ver con el cambio climático. ¿Sí? Tenemos que Tengo. pensar Sí. ya en adaptación al cambio climático. Ok, ok. Hay municipios costeros que están trabajando con reservorios que acumulan el agua en estos momentos de fuertes lluvias y al mismo tiempo recargan los acuíferos. Son obras y manejos hídricos de doble impacto positivo. Nos cuenta también Nico de algunas cosas que están pasando en otros municipios. ¿Conocés el tema? Sí, no lo conozco. Hoy cuando me preguntaste, no quise avanzar sobre posibilidades, no lo conozco en profundidad, ese proyecto menos aún, Ujú. de este otro municipio del que habla Nicolás, pero sí, claro que se puede gestionar el agua, la gestión del agua es muy importante. Que la única solución sea hacer una canaleta y que descargue en el mar, provocando erosión del acantilado, por ejemplo, no me parece. Me parece que hay mucha información disponible como para cada obra, como decíamos, ver qué va a pasar con el agua. Bueno, es impermeabilizo, Ujú. ¿no? Ya no va a haber infiltración, no va a haber una recarga natural del acuífero. eh, a través de este proceso de infiltración va a haber escorrentía superficial, según la pendiente, obvio. Y bueno, ¿dónde va a ir a parar eso? ¿Qué vamos a hacer con esa agua? Ok. Sí, hay muchas alternativas, hay varias alternativas. Por eso insisto en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Mm. Es paralelo a cualquier presentación de proyecto y es previo a la realización de cualquier cosa. Bien, para que sigo adelante, tengo más mensajes. Pablo, que dice, la mejor adaptación al cambio climático es la educación ambiental y se empieza por quienes ejercen la función pública. Los errores arrancan en el abordaje de la planificación y el diseño. Yamila también nos escribe, dice, buen día, soy de Santa Clara. Es un fango. No puedo andar y dice asfalto ya. Bueno, después vamos a recorrer la encuesta, que tenemos asfalto sí, asfalto no. Claro, sí, yo vi la encuesta y no la contesté porque, claro, lo que pasa que yo diría que sí en algunos lugares, pero bueno, con todas estas cositas que hay que tener en cuenta. Es Ujú. cierto lo que decía el delegado también, o sea, también es la cuestión de la planificación, que bueno, tiene que ver con el Estado y con la comunidad, habilitando la participación, ¿no? Porque en el discurso siempre hay una cosa, bueno, estamos haciendo, nos estamos ocupando, pero no es solo responsabilidad del funcionario. O sea, el funcionario tiene que habilitar los mecanismos de participación. Y Ok. después, por otro lado, sí esas conductas que por ahí está bueno, que tiene que ver con la educación, coincido con el oyente, no me acuerdo el nombre ahora, si Yamila o... bueno, que decían, bueno, también depende, bueno, no saquemos la basura si es un día que sabemos que no va a poder pasar Claro. el camión recolector, ¿no? Mm. Bueno, qué sé yo, se me ocurre eso, como tantas otras cosas que sí dependen De cada uno de de cada nosotros, ¿no? ciudadano, De de lo cada que hacemos cada uno ciudadano. de nosotros para aportar a la cuestión en los barrios. Para cerrar, Conrado, que ya nos quedamos sin tiempo, ¿cuáles son las recomendaciones? Y no tanto, ¿no? Esto de la basura, pero sí, ¿cuáles son las recomendaciones para aportar? Más allá, digo, desde lo climático, porque hablamos del cambio, hablamos del calentamiento, hablamos de la gestión de residuos, por supuesto, pero digo, para cerrar, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la forma de vivir en un lugar mejor? Insisto que, mirá, yo estoy en lo ambiental hace bastante, hace mucho. Recién ahora me estoy dedicando como de lleno profesionalmente. Ujú. Pero hasta hace, no sé, poco tiempo, por no ponerle un término preciso, era remar en dulce de leche. O sea, todo lo ambiental siempre fue como menospreciado. Eh, si bien ya hace tiempo hay legislación copiosa y profunda sobre la temática, no se cumple, falta, viste, como poner hacerla operativa, en reglamentar y demás. Entonces, ahora se le está dando más bola, ¿no? Ujú.
Perdón el término académico. No pasa nada, dale, dale. Pero bueno, digo, se le está dando más atención y se sabe que es importante. Y hay una cosa que es muy, muy importante en todo esto, que es, de vuelta, la participación ciudadana. Entonces, nos hacemos responsables, la comunidad se hace responsable de gestionar, vivir en un lugar mejor, como vos decías, Ujú. ¿no? Eh, y habrá cuestiones técnicas, estará el funcionario, la funcionaria municipal, del estado de la provincia, nacional, dependiendo de quién, de la jurisdicción, de cuál es la autoridad de aplicación para determinada obra, ¿no? Para el ordenamiento territorial, por ejemplo, del que hablamos, bueno, es el municipio. Entonces, estarán ahí los sectores empresarios, se gestiona esa posibilidad de conflicto y se llega a la mejor solución, pero siempre planificando, siempre teniendo en cuenta estas cuestiones que se nos pueden venir, desde una lluvia de 120 milímetros en 5 horas hasta el aumento del nivel del mar de 2 Claro, metros claro. en solo 50 años, Ujú. porque esos son los escenarios. Mm. Y esto está escrito, está estudiado, está escrito, está comunicado. Entonces, si no lo tenemos en cuenta, no es culpa de la naturaleza, es que no estamos atendiendo a la realidad. O sea, la realidad es esta y nos tenemos que adecuar, Mm. nos tenemos que adaptar y cada obra tiene que estar pensada en términos ambientales. Conrado, como siempre es un gusto tenerte, ¿eh? Nos fue más cortito hoy, Bueno, pero bueno, como siempre es un gusto. Mucha gente escuchándote, hay muchos dale, dale. mensajes. Quédate porque ahora vamos a leer algunos mensajes que llegan para vos. Así también vamos preparando para el miércoles que viene. Te mandamos un abrazo grande, Dale, muchísimas dale. gracias. Perdón que me lo tomo muy en serio, Lo ¿viste? Y sé, me enfervorizo. lo sé. Bueno, dale, me quedo para escuchar los mensajes. Un abrazo grande. Conrado Dávila con nosotros.